El horizonte de Manhattan brillaba como diamantes dispersos contra el crepúsculo. Sus torres de cristal y acero se elevaban hacia el cielo en el piso 57 de Sterling Technologies. Una mujer con un vestido color crema abrazaba a su hija. Sus siluetas se enmarcaban contra el sol poniente. Vivian Sterling, de 34 años y una de las directoras ejecutivas más poderosas de Nueva York, acunaba a Adelaide, de 8 años, mientras 3 de los médicos más renombrados de la ciudad daban su veredicto. Sus palabras caían como piedras en agua quieta. La niña nunca vería nada, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero el destino tiene una forma peculiar de reescribir las certezas, y a veces la verdad surge de los lugares más inesperados. Vivian Sterling dominaba las salas de juntas con la misma precisión con la que los cirujanos manejaban los bisturíes. Su larga cabellera rubia, naturalmente ondulada y cayendo en cascada sobre sus hombros, captaba la luz mientras se movía por su imperio de cromo y cristal. El vestido color crema que prefería, con su sutil escote en V y silueta entallada, denotaba un poder discreto. Su rostro, hermoso pero marcado por la determinación, rara vez delataba emoción. A los 34 años, había heredado Sterling Technologies de su padre y la había transformado en una fuerza que hacía temblar a la competencia. Sin embargo, a pesar de todas sus victorias en el mercado, a pesar de la adquisición hostil que había orquestado y los miles de millones que controlaba, Vivian Sterling se enfrentaba a una batalla que no podía ganar. Su hija Adelaide había nacido en la oscuridad, y ninguna cantidad de dinero ni influencia podía comprar la luz. Adelaide Sterling vivía en un mundo de sonidos y texturas, de voces y susurros, pero nunca de colores ni rostros. A los 8 años, con el pelo rubio y liso que su madre ataba cada mañana con una cinta roja, poseía un rostro de inocencia de porcelana, marcado por unos ojos grises que miraban al vacío. Esos ojos, nublados como la niebla invernal, se movían pero nunca se enfocaban, buscaban pero nunca encontraban. Pasaba sus días en silla de ruedas, no porque le fallaran las piernas, sino porque el mundo era demasiado vasto y peligroso para una niña que no podía ver sus límites. Su voz, cuando decidía usarla, salía suave y vacilante, como si temiera que sus palabras chocaran con cosas que no podía percibir. A 36 manzanas de distancia, en Brooklyn, en una modesta casa de piedra rojiza que había visto décadas mejores, Henry Carter le enseñaba a su hijo a atarse los zapatos. A sus 36 años, Henry medía 1,80 metros, con la complexión de alguien que había jugado fútbol americano universitario, pero que ahora trabajaba con las manos. Su cabello castaño, corto y práctico, enmarcaba un rostro curtido por la pérdida, pero suavizado por la bondad. Las camisas de franela que prefería, generalmente en tonos rojos y negros a cuadros, colgaban sobre vaqueros desgastados que habían sido lavados para mayor comodidad. Sus ojos, de un marrón profundo y firmes, soportaban el peso de alguien que había presenciado la broma más cruel de la vida, y de alguna manera, había encontrado la manera de seguir respirando. Henry, que en su día fue ingeniero biomédico en el Hospital Monte Sinaí, abandonó esa vida hacía 3 años cuando su esposa falleció en lo que el hospital describió como una complicación inevitable. Ahora reparaba aparatos electrónicos antiguos en un pequeño taller. Encontrando consuelo en revivir cosas muertas, Liam Carter, de 7 años, poseía el cabello castaño de su padre, pero la energía inagotable de su difunta madre. Donde Adelaide era quietud, Liam era movimiento. Donde ella era silencio, él era risa. Sus ojos color avellana brillaban con una travesura que ninguna crianza en solitario podía apagar. Llevaba su camiseta de dinosaurio como una armadura y cada visita al parque era como una expedición a tierras desconocidas. El niño había aprendido pronto que la muerte era real y permanente. Pero en lugar de dejar que lo ensombreciera, parecía decidido a vivir el doble de brillante, como si compensara la luz que su madre ya no podía brillar. Los mundos de Manhattan y Brooklyn bien podrían haber sido planetas diferentes, separados no por el East River, sino por abismos de clase y circunstancias.
Las mañanas de Viven comenzaban con café importado servido en porcelana china mientras revisaba los informes de mercado de Tokio. Henry comenzaba con café instantáneo en una taza desportillada mientras preparaba el almuerzo de Liam para la escuela. A ella le preocupaban las adquisiciones hostiles y los resultados trimestrales. A él le preocupaba pagar el alquiler y mantener la electricidad. Sus caminos nunca debieron haberse cruzado. Sus órbitas nunca debieron cruzarse. Pero Adelaide había estado inquieta esa mañana de sábado. Y por una vez, Viven decidió que su hija necesitaba algo más que la seguridad estéril de su prisión en el ático. Central Park, a principios de primavera, ofrecía promesas de renovación que ni siquiera el hormigón y el asfalto podían suprimir por completo. Los cerezos en flor habían comenzado su breve y gloriosa rebelión contra el invierno, y las familias se extendían por el amplio césped como semillas esparcidas de felicidad. Viven empujaba la silla de ruedas de Adelaide por el sendero. Sus tacones Louis Vuitton eran poco prácticos para el terreno, pero aún así los usaba, una especie de armadura contra la cotidianidad. Había despedido a los guardaespaldas por la mañana, ansiando algo que se asemejara a la normalidad, aunque ya apenas recordaba qué significaba. Adelaide inclinó la cara hacia donde presentía que debería estar el sol, con sus pequeñas manos agarrando los brazos de la silla de ruedas. Podía oír a niños reír, perros ladrar, la música lejana de un artista callejero, y por un instante, su habitual quietud se quebró con algo que podría haber sido anhelo. Viven lo notó y se arrodilló junto a su hija, con una voz suave que nunca permitía en las salas de juntas. La respuesta de la niña fue un susurro, una confesión de querer caminar, correr, ser como las voces risueñas que danzaban a su alrededor. El corazón de Viven, ese órgano cuidadosamente guardado que había entrenado para no sentir nada durante las negociaciones comerciales, se quebró levemente. Ayudó a Adelaide a bajar de la silla de ruedas, guiándola hasta un banco, sujetándola de las manos mientras la niña daba pasos vacilantes sobre la hierba que podía sentir pero no ver. Fue entonces cuando Adelaide tropezó. Su pie se enganchó en algo. Quizás nada. Quizás todo. Se desplomó hacia adelante con un pequeño grito de sorpresa, y Viven, a pesar de sus rápidos reflejos, fue un instante más lenta. Pero alguien más no. Unas manos fuertes agarraron a Adelaide antes de que cayera al suelo, levantándola con suavidad, enderezándola con la facilidad experta de un padre que ha agarrado 1000 caídas. Henry Carter le estaba enseñando a Liam a lanzar una pelota de béisbol cuando vio a la niña tropezar. Su instinto fue inmediato e inconsciente. El mismo impulso que una vez lo convirtió en un buen ingeniero y ahora en un buen padre. Estabilizó a la niña, notando su vestido caro, sus ojos ciegos, como se estremecía al contacto con un desconocido. Liam, curioso como siempre, había seguido a su padre y ahora observaba a esta niña que parecía una princesa de uno de sus cuentos, pero se movía como si estuviera navegando en un sueño. La gratitud de Viven duró exactamente 3 segundos antes de transformarse en sospecha defensiva. Tiró de Adelaide hacia atrás, escudriñando a Henry con la misma intensidad con la que evaluaba a los objetivos hostiles de una adquisición. Parecía exactamente lo que era. Un padre soltero de clase trabajadora que había salido a pasar una mañana en el parque, lo que, según la experiencia de Viven, significaba que probablemente quería algo. Todos siempre querían algo de la fortuna. Pero Liam, bendecido con las barreras sociales de un Golden Retriever, ya había empezado a hablar con Adelaide. Le habló de la pelota de béisbol, de cómo se sentía al atraparla con precisión, del sonido que hacía al golpear el guante. Adelaide giró la cabeza hacia su voz y sucedió algo extraordinario. Sonrió. No la sonrisa cortés de práctica que dedicaba a médicos y tutores, sino una sonrisa auténtica que llegó a sus ojos nublados y transformó todo su rostro. Henry observó esta interacción mientras, al mismo tiempo, notaba algo más. Cuando el sol atravesó las nubes en el ángulo justo, cuando dio directamente en los ojos de Adelaide, hubo algo, un destello, una reacción en sus pupilas que no debería haber estado allí si estuviera completamente ciega. Su formación biomédica,
latente, pero no muerta, cobró vida. La observó seguir los movimientos de Liam, no de forma perfecta, no con claridad, pero había algo allí, una reacción a la luz y la sombra que la ceguera total no le permitía. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pronunciadas con la tranquila certeza de alguien que una vez se ganó la vida, entendiendo cómo funcionaban y fallaban los cuerpos. La chica no estaba completamente ciega. Había luz en esos ojos, atrapada quizás, mal dirigida, sin duda, pero no ausente. La afirmación flotaba en el aire como un desafío al orden natural del mundo cuidadosamente controlado de Viven. La reacción de Viven fue rápida y aguda. Su voz atravesó el aire matutino como una cuchilla a través de la seda. ¿Cómo se atrevía este desconocido, este don nadie, a sugerir que los equipos de especialistas estaban equivocados? ¿Acaso creía que no había consultado a todos los expertos que el dinero podía comprar? ¿Acaso imaginaba que no había explorado cada posibilidad, cada tratamiento, cada esperanza desesperada? Su ira era magnífica y terrible. La furia de una madre que se había visto obligada a aceptar lo inaceptable, y ahora se le decía que su aceptación podría haber sido prematura. Pero Henry no se rindió. Se había enfrentado a los administradores del hospital tras la muerte de su esposa, se había enfrentado a sistemas y autoridades que insistían en su propia infalibilidad. Habló con calma sobre el reflejo de la luz, sobre la respuesta pupilar, sobre la diferencia entre la ceguera cortical y la ceguera ocular. Mencionó su pasado, su formación, con cuidado de no exagerar, pero incapaz de ocultar por completo la experiencia que se escondía bajo su camisa de franela y sus manos de trabajador. Adelaide, mientras tanto, había encontrado la mano de Liam y la sostenía mientras él describía el color del cielo, usando palabras como azul, como cuando estás realmente feliz, y nubes blancas como malvaviscos. Ella se rió de verdad, y el sonido hizo que ambos adultos detuvieran su confrontación y se miraran fijamente. Esa noche, Vivien no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de su ático, mirando las luces de la ciudad, repasando el encuentro de la mañana. Una parte de ella, la directora ejecutiva que había construido un imperio basado en datos y hechos, insistía en que el hombre era un charlatán o un iluso. Pero la madre que llevaba dentro, la parte que solía mantener encerrada en su horario laboral, susurró, ¿y sí? ¿Y si los médicos se equivocaban? ¿Y si había una esperanza que le habían dicho que no existía? ¿Y si hubiera aceptado la derrota con demasiada facilidad? Buscó la información de Henry Carter utilizando recursos que habrían hecho llorar a los defensores de la privacidad. Exingeniero biomédico de Mount C, graduado con honores en Colombia, publicó artículos sobre la restauración de las vías neuronales. Su esposa falleció. Un hijo. Su ocupación actual es la reparación de aparatos electrónicos. Nada en él sugería que fuera un estafador o un oportunista. Todo en él sugería que alguien se había retirado de una vida que le había hecho demasiado daño como para continuar. A la mañana siguiente, llamó al doctor Rodríguez, quien había sido el médico de Adelaide desde su nacimiento. Le hizo preguntas que nunca antes había pensado hacer. La presionó de maneras que nunca había insistido. Las respuestas de Rodríguez eran practicadas, fluidas, pero había algo subyacente, un nerviosismo que Vivien, tras años de leer relatos en salas de juntas, reconoció de inmediato cuando mencionó haber conocido a alguien que sugería que Adelaide podría tener cierta percepción superficial. La pausa de Rodríguez fue una milésima de segundo de más, su negación, demasiado brusca. Vivien tomó una decisión que contradecía todos los instintos que su padre le había inculcado. Contactó a Henry Carter, no a través de abogados ni intermediarios, sino directamente con una llamada telefónica que tardó 20 minutos en marcar. Su sorpresa fue evidente, pero aceptó reunirse, sugiriendo un punto neutral, una cafetería en Queens, donde ni Manhattan Power ni Brooklyn Pride dominaban. Se sentaron uno frente al otro con un café que no era importado ni instantáneo, encontrando un punto medio en la mediocridad. Henry trajo los dibujos de Liam, un caos colorido que extendió sobre la mesa,
explicando cómo funcionaba el procesamiento visual, cómo el cerebro a veces podía encontrar vías alternativas, cómo el daño no siempre era tan completo como parecía. Viven escuchó con la intensidad que solía reservar para las negociaciones de fusión, haciendo preguntas directas, cuestionando suposiciones, buscando la debilidad de su lógica. Adelaide había nacido prematura, explicó Viven, con la voz perdiendo su tono corporativo al recordar aquellos aterradores primeros días. Los médicos habían dicho que los nervios ópticos estaban dañados, que la corteza visual estaba comprometida, que la esperanza era cruel cuando la ciencia era clara. Había pagado 17 opiniones diferentes, había traído especialistas de Suiza y Japón, había sometido a su hija pequeña a todas las pruebas existentes. Todas decían lo mismo. Adelaide nunca vería. Henry escuchó sin interrumpir, reconociendo el dolor que se disfrazaba de ira, el dolor que se vestía con ropa de diseñador. Cuando ella terminó, él hizo una simple pregunta que lo cambió todo. ¿Alguien había probado alguna vez la respuesta de Adelaide a longitudes de onda específicas de luz? No solo la percepción general de la luz, sino frecuencias específicas que podrían eludir las vías dañadas. El silencio de Viven fue respuesta suficiente. 3 días después, en una clínica privada que el dinero de Vivien había abierto discretamente fuera del horario de atención, Henry realizó pruebas sencillas mientras Adelaide permanecía pacientemente sentada. Liam a su lado describía todo como un locutor de relatos. Luz roja, luz azul, diferentes intensidades, diferentes ángulos. Y allí estaba, sutil pero innegable. Las pupilas de Adelaide respondieron. Sus ojos seguían la visión de forma imperfecta pero constante. Había estado viviendo en la oscuridad. No porque la luz no pudiera entrar, sino porque su cerebro nunca había aprendido a procesar correctamente lo que recibía su sistema óptico, dañado pero no destruido. El doctor Rodríguez se derrumbó al enfrentarse a las nuevas pruebas. La verdad se derramó como agua por una presa rota. Damien Cross, rival de Viven en Cross Industries, había estado presente en el nacimiento de Adelaide. Tenía contactos en el hospital y había sugerido que un niño ciego haría a Vivian vulnerable, distraída y débil. A Rodríguez le habían prometido financiación para la investigación, lo habían amenazado con la destrucción de su carrera y lo habían convencido de que si Adelaide no veía con claridad, era más benévolo decir que no veía en absoluto. Había alterado los resultados de las pruebas, suprimido posibilidades, condenado a una niña a la oscuridad para servir a las ambiciones de hombres poderosos. La ira de Viven era hielo y fuego a la vez, pero estaba controlada, canalizada, armada. No llamó a sus abogados de inmediato. No lanzó los misiles corporativos a su disposición. En cambio, se sentó con Adelaide, abrazando a su hija, mientras Henry le explicaba con sencillez lo que habían descubierto. Las lágrimas de Adelaide no eran de tristeza, sino de esperanza, la primera esperanza que jamás había sentido en sus ojos. Damien Cross llegó al edificio de Sterling Technologies a la mañana siguiente, como cada trimestre, para la reunión de la junta directiva, donde poseía suficientes acciones como para ser una espina perpetua en el costado de Viven. A sus 40 años, se comportaba con la arrogancia que tanto deseaba. Eso provenía de heredar riqueza en lugar de ganarla. Su cabello rubio platino estaba peinado hacia atrás con productos que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Sus ojos grises, fríos como la piedra invernal. Su figura alta y delgada, envuelta en trajes gris plata que parecían brillar con malicia. Siempre había visto a Viven como una usurpadora, una mujer que jugaba en un mundo de hombres, agravada por el hecho de que ella lo hacía mejor que él. La sala de juntas esa mañana era diferente. Viven estaba allí, por supuesto, en su asiento habitual a la cabecera de la mesa, pero a su lado estaba Henry Carter, con aspecto algo incómodo con un traje prestado, pero firme en su propósito. Los miembros de la junta susurraban entre sí, preguntándose quién era el extraño, porque estaba presente en lo que debería haber sido una revisión trimestral rutinaria. Vivien,
Deja que Damián comience su presentación habitual sobre las ineficiencias del mercado y las oportunidades perdidas. Deja que avance hasta su habitual crescendo sobre los cambios de liderazgo necesarios para que Sterling Technologies alcance su máximo potencial. Entonces se puso de pie, su voz cortando sus palabras como una guadaña entre el trigo. Habló de Adelaide, de sus 8 años de oscuridad, de fraude médico y manipulación corporativa. Presentó pruebas con la misma precisión metódica que usaba para analizar minuciosamente los informes de ganancias. La compostura de Damián se quebró, y luego se hizo añicos. Intentó negar, luego desviar la conversación, luego amenazar, pero Viven tenía grabaciones. La confesión de Rodríguez, los rastros de papel que la mente ingeniera de Henry le había ayudado a seguir hasta sus conclusiones condenatorias. La junta permaneció sentada en un silencio atónito mientras se revelaba todo el alcance de la manipulación de Damián, no solo del estado de Adelaide, sino también de los precios de las acciones, desde el tráfico de información privilegiada hasta los momentos de crisis maternal de Viven. Henry habló entonces, con la voz serena y autoritaria de alguien que no tenía nada que ganar ni nada que perder. Explicó los aspectos médicos, los tratamientos ahora posibles, el crimen de los años robados que jamás podrían ser devueltos. Miró directamente a Damián mientras hablaba sobre la clase de maldad que condenaría a un niño a la oscuridad por una ventaja corporativa. Las autoridades ya esperaban afuera. Viven lo había calculado a la perfección, como hacía todo en su vida profesional. Damián Cross fue llevado con unas esposas que captaban la luz de fotógrafos a los que no había llamado, pero a los que no les había impedido saber dónde estar. Al cierre del mercado, las acciones de Cross Industries se desplomaron, y Sterling Technologies absorbió lo que quedaba. Una adquisición hostil ejecutada con precisión quirúrgica, pero la verdadera victoria fue más silenciosa, ocurriendo en un centro de tratamiento especializado donde Adelaide estaba aprendiendo a ver. No fue milagroso ni instantáneo. Henry lo había dejado claro. Sus nervios ópticos estaban dañados, siempre lo estarían. Pero el cerebro era plástico, adaptable, capaz de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se bloqueaban. Con terapia de luz específica, con ejercicios que parecían más juegos cuando Liam estaba involucrado, con paciencia y tiempo, Adelaide comenzó a distinguir la luz de la oscuridad, luego las formas, luego los colores. El primer color que identificó con certeza fue el rojo, el color de la cinta en su cabello. La tocó con asombro, viendo y sintiendo simultáneamente por primera vez. Su rostro se iluminó con la alegría que Vivian manifestó abiertamente, abandonando toda pretensión de serenidad corporativa. Henry estaba cerca, sin inmiscuirse, pero presente. Su presencia constante se había convertido en algo en lo que Viven había aprendido a confiar. Los medios encontraron la historia irresistible. El director ejecutivo y el padre soltero, la niña ciega y la conspiración médica, el villano corporativo abatido por su propia crueldad. Pero Damián tenía una última carta que jugar. Historias filtradas sugiriendo que Henry era un estafador, que había manipulado a una madre desesperada, que sus credenciales eran falsas, sus intenciones, mercenarias. Los tabloides se aprovecharon de ello como suelen hacerlo. Y de repente, Henry se vio retratado como el villano de una historia en la que solo había intentado ayudar. Viven vio a Henry capear el temporal con la misma serena dignidad que le imponía a todo. No se defendió públicamente, no contrató abogados ni publicistas, simplemente siguió asistiendo a los tratamientos de Adelaide, llevando a Liam a jugar con ella, estando presente de una manera que decía más que cualquier comunicado de prensa. Entonces se dio cuenta de lo que antes había sido demasiado cautelosa para admitir, que en algún momento entre ese primer encuentro en Central Park y estas sesiones que le enseñaron a Adelaide a ver, se había enamorado de este hombre que arreglaba cosas rotas y nunca se daba por vencido ante las causas perdidas. La conferencia de prensa fue idea de Viven, pero Adelaide la hizo memorable. Viven había preparado comentarios sobre fraude médico y responsabilidad corporativa, tenía abogados listos con demandas falsas y pruebas de la manipulación mediática de Damián.
Pero cuando llegó el momento, cuando los periodistas insistieron con sus preguntas sobre la credibilidad de Henry, Adelaide se levantó de su silla de ruedas. Había estado practicando, trabajando con fisioterapeutas para fortalecer las piernas. Que nunca había necesitado navegar de forma independiente. Caminó lenta pero firmemente hacia los micrófonos, con sus ojos grises aún nublados, pero ahora llenos de propósito. Habló con claridad, su voz de niña atravesando el escepticismo adulto. Podía ver, dijo, no perfectamente. Tal vez nunca perfectamente, pero podía ver colores, formas y los rostros de las personas que amaba. Podía ver porque Henry Carter se había negado a aceptar que su oscuridad fuera permanente. Confiaba en él, creía en él, y si los adultos querían complicarlo, ese era su problema, no el suyo. Entonces se giró, miró directamente a una señal de salida roja al otro lado de la habitación e identificó correctamente su color. La habitación estalló, pero Adelaide no había terminado. Caminó hacia Henry, le tomó la mano y le dijo simplemente que él había traído luz a su vida cuando todos los demás habían aceptado la oscuridad. Las cámaras lo capturaron todo. La simple verdad de la niña demolió semanas de escándalo fabricado. La investigación del FBI que siguió reveló el alcance de la corrupción de Damián. Conexiones que se extendían a través de juntas médicas y organismos reguladores, una red de manipulación que había destruido otras vidas además de la de Adelaide. Su juicio se convirtió en una advertencia sobre el poder descontrolado, sobre los peligros de tratar el sufrimiento humano como una herramienta corporativa. Fue sentenciado a 27 años. Su imperio se disolvió. Su nombre se convirtió en sinónimo de una crueldad particular que incluso los delincuentes de cuello blanco más empedernidos consideraban desagradable. Rodríguez perdió su licencia médica, pero obtuvo algo más valioso al cooperar con las autoridades. Otras familias se presentaron. Otros niños cuyas condiciones habían sido manipuladas o tergiversadas para obtener diversos beneficios. Se presentó una demanda colectiva. Se prometieron reformas. Se formaron comités. El sistema siguió adelante con su habitual reticencia. Pero para Adelaide, el sistema ya no importaba. La cirugía estaba programada para un martes de octubre, cuando las hojas de Central Park se volvían doradas y rojas, colores que Adelaide ahora podía identificar, aunque no pudiera apreciar plenamente su vibrante brillo. El procedimiento era experimental, pero no inédito. Usando nuevas técnicas para reparar parte del daño del nervio óptico y despejar las vías que habían estado bloqueadas desde su nacimiento. Henry había encontrado al especialista, un antiguo colega que había continuado la investigación que Henry había abandonado, quien creía que el patrón particular de daño de Adelaide era más tratable de lo que se había diagnosticado originalmente. Viven sostuvo la mano de Adelaide mientras la llevaban en silla de ruedas a cirugía, susurrando promesas y oraciones a partes iguales. Henry esperó con ella. Liam dormía en su regazo. Los cuatro se habían convertido en algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía como una familia. Las horas transcurrían con la peculiar elasticidad del tiempo hospitalario. Cada minuto era instantáneo y eterno. Cuando Adelaide abrió los ojos después de la cirugía, las vendas seguían en su lugar, y permanecerían así durante 3 días más, pero su sonrisa era radiante, como si ya pudiera ver a través de la gasa y la oscuridad. El momento de la revelación, cuando finalmente le quitaron las vendas, fue a la vez decepcionante y milagroso. Su visión no era perfecta, nunca lo sería, pero por primera vez pudo ver con claridad el rostro de su madre, pudo seguir el rastro de las lágrimas en las mejillas de Viven, pudo volverse hacia Henry y Liam y ver a la familia que se había formado a su alrededor sanando. Regresaron a Central Park una mañana de domingo, muy parecida a la del día en que se conocieron. Pero esta vez, Adelaide caminaba sola, con pasos seguros, aunque todavía cautelosos. Llevaba un vestido azul que ella misma había elegido, pues ahora que podía verlos, había desarrollado una opinión muy firme sobre los colores. Liam corría delante, aún con energía, pero ahora miraba hacia atrás con frecuencia para asegurarse de que Adelaide la seguía,
de que podía seguirla. Henry y Vivien caminaban juntos, sus manos no llegaban a tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que a veces lo hicieran. No habían definido lo que eran el uno para el otro. No lo habían necesitado. La distancia entre Manhattan y Brooklyn parecía insignificante ahora, unida por algo más fuerte que la geografía o la clase social. Vivien había aprendido que el poder no significaba nada si no se podía proteger lo que se amaba. Y Henry había aprendido que a veces sanar significaba abrirse a la posibilidad de nuevas heridas. Adelaide se detuvo en el lugar donde había caído ese primer día, donde Henry la había agarrado, donde todo había cambiado. Miró al cielo, miró de verdad, viendo el azul que Liam se había esforzado tanto en describir, las nubes que realmente parecían malvaviscos. Tomó las manos de ambos, las de Liam y Henry, y luego llamó a su madre para que completara el círculo. Se quedaron allí, los cuatro, mientras la ciudad se movía a su alrededor en su ritmo infinito. Adelaide habló sobre la luz y la oscuridad, sobre cómo había aprendido que la oscuridad no era la ausencia de luz, sino a veces solo una luz que aún no había encontrado su camino. Agradeció a Henry por creer en la luz que ella no podía ver. Agradeció a su madre por ser lo suficientemente valiente como para confiar en un desconocido. Agradeció a Liam por hacer que la oscuridad fuera menos aterradora con sus descripciones de un mundo que ahora podía verificar. Vivien miró a Henry por encima de las cabezas de sus hijos. Lo vio no como el padre soltero de clase trabajadora al que había descartado al principio, sino como el hombre que había salvado a su hija, y al hacerlo, la había salvado de una vida de aceptar lo inaceptable. Habló entonces, no como directora ejecutiva, sino como madre y mujer, diciendo que la verdad nunca se oculta para siempre, que a veces solo necesitaba a la persona adecuada para revelarla, y que a veces esa persona llegaba en paquetes inesperados. La respuesta de Henry fue característica por su sencillez. Dijo que arreglar las cosas rotas era lo que él hacía, pero que Adelaide nunca había estado rota, solo incomprendida. La verdadera reparación había sido para los sistemas y las personas que le habían fallado, que habían elegido la oscuridad en lugar de la dificultad. Miró a Vivien mientras decía que algunas reparaciones creaban algo más fuerte que el original, que a veces romper era solo el primer paso hacia un edificio mejor. Caminaron juntos a casa mientras el sol comenzaba a ponerse. Pintando el cielo de colores, Adelaide observaba con un asombro que nunca se desvanecería del todo. Por muy comunes que se volvieran esas imágenes, Liam y Adelaide corrían delante, jugando a un juego en el que ella tenía que adivinar los colores con los ojos cerrados y luego abrirlos para comprobar si acertaba. Su risa resonaba en los edificios, un sonido que atraía las miradas de los desconocidos y los hacía sonreír sin saber por qué. El ático que una vez se había sentido como una prisión de privilegios ahora abría sus puertas a la sensibilidad de Brooklyn. Los dibujos de Liam cubrían el refrigerador que antes solo mostraba horarios corporativos. Los intentos artísticos de Adelaide, entusiastas aunque aún no hábiles, estaban enmarcados y colgados con el mismo cuidado que los cuadros de $1 millón en la sala de estar. Las herramientas de Henry tenían su propio cajón en la cocina, listas para las inevitables reparaciones que requerían incluso los electrodomésticos más caros. Los fines de semana alternaban entre mundos. A veces asistían a la ópera o a galas benéficas donde Vivien tenía que aparecer. Adelaide con vestidos a medida y Liam, de alguna manera, hacía que incluso la ropa formal pareciera un poco arrugada. Otras veces iban a Coney Island o a ferias callejeras en Brooklyn, donde Vivien aprendió a comer perritos calientes en carritos y descubrió que algunos de los mejores momentos de la vida cuestan menos que su café de la mañana. Sterling Technologies también experimentó cambios, sutiles pero significativos. Vivien fundó una fundación para niños con discapacidad visual. Financió la investigación sobre enfermedades suprimidas. Creó protecciones para denunciantes que realmente protegían. Henry consultaba ocasionalmente, y su mente ingeniera encontraba soluciones elegantes a problemas que parecían insolubles. Nunca asumió un cargo formal, prefiriendo su taller de reparaciones,
donde las cosas rotas volvían a estar completas bajo sus pacientes manos. El progreso de Adelaide continuó, gradual, pero constante. Asistió a una escuela regular con adaptaciones, hizo amigos que conocían su historia, pero no la definían por ella. Al principio, aprendió a leer despacio. La letra grande se fue haciendo más pequeña a medida que su visión se fortalecía y se estabilizaba. Descubrió su amor por la pintura, creando obras que capturaban la luz de maneras que quienes nunca la habían perdido no podían lograr. Liam se autoproclamó protector no oficial de Adelaide y su mejor amigo oficial. Roles que se tomó tan en serio que una vez se enfrentó a un matón del patio que le doblaba en tamaño y se burlaba de las gruesas gafas de Adelaide. La suspensión valió la pena, declaró. Y ni siquiera Vivian pudo contradecirla. Los dos niños crecieron juntos, diferentes como la luz del día y el anochecer, pero inseparables como la sombra y la forma. El tiempo pasó como pasa el tiempo, sanando heridas y consolidando lazos. El escándalo de Damen Cross se desvaneció en casos prácticos de escuelas de negocios y relatos con moraleja. El doctor Rodríguez, despojado de su licencia, encontró redención al convertirse en defensor de la transparencia médica. Hablaba en conferencias sobre la presión que lo llevó a tomar sus decisiones y las consecuencias que siguieron. Le enviaba a Adelaide tarjetas de cumpleaños todos los años, siempre con el mismo mensaje: una disculpa y la promesa de que su luz ayudaría a prevenir otras tinieblas. La boda, cuando llegó, no fue ni el evento social que la posición de Viven exigía, ni la ceremonia sencilla que Henry hubiera preferido. En cambio, fue exactamente lo que Adelaide y Liam diseñaron: una ceremonia al atardecer en Central Park, en el mismo lugar donde se conocieron. Adelaide, que ahora tenía 10 años, veía lo suficientemente bien como para ser la niña de las flores que ella esparció. Liam, de 9 años, llevaba los anillos con una serenidad que duró exactamente hasta que terminó la ceremonia, y pudo volver a su estado natural de movimiento. Vivian vestía de color crema como siempre, pero este vestido era más suave, fluido en lugar de estructurado. Elegido por Adelaide, quien insistió en que su madre necesitaba lucir como una princesa de cuento de hadas solo una vez, Henry lució un traje que realmente le quedaba bien, aunque todavía se veía un poco incómodo con él, como si la ropa formal fuera un idioma que nunca llegaría a dominar. Pero cuando miró a Viven, cuando pronunció sus votos sobre la luz, la reparación y las segundas oportunidades, cada palabra resonó con la misma verdad que la había hecho creerle sobre los ojos de Adelaide. La recepción se celebró en el ático, transformado para la ocasión en algo que parecía la fusión de la sofisticación de Manhattan y la calidez de Brooklyn, y que había decidido bailar. Liam y Adelaide interpretaron una rutina que habían practicado durante semanas, una combinación de coreografía real y caos improvisado que hizo que los invitados alternaran entre la risa y el llanto. El discurso de Adelaide, pronunciado con el aplomo de quien había aprendido a navegar entre la oscuridad y la luz con la misma gracia, habló de familias que se formaron no por la sangre, sino por la fe, por el coraje de ver lo que otros decían que no existía. Al caer la noche, mientras los invitados se marchaban y los niños finalmente se dormían exhaustos, Vivian y Henry permanecían en la terraza contemplando las luces de la ciudad. Cada luz, dijo Vivian, era una vida, una historia, una posibilidad. Algunas eran brillantes, otras tenues, algunas parpadeantes, pero todas formaban parte de la misma vasta constelación. Henry la abrazó, mencionó que las estrellas eran solo soles lejanos, que la luz viajaba a través de espacios imposibles para alcanzar ojos expectantes, que a veces el viaje era tan largo que la gente dejaba de creer que llegaría. Permanecieron allí en un cómodo silencio. Dos personas que habían comenzado como desconocidos en un parque. Unidos por el tropiezo de un niño y la negativa de un hombre a aceptar la sabiduría convencional. Bajo ellos, la ciudad continuaba su movimiento inquieto, sin percatarse de que sobre ella se alzaba la prueba de que a veces lo imposible era solo posible, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para creer en ello. Adelaide apareció en la puerta, frotándose los ojos, que aún se cansaban con facilidad,
pero veían más de lo que la mayoría de la gente jamás vería. Se acercó descalza, dejando de lado su vestido de diseñador por un pijama cómodo, y se metió entre ellos. No habló, no le hacía falta. Su presencia era suficiente. Esta niña que había sido condenada a la oscuridad, que había sido un peón en los juegos corporativos, que había sido descartada por expertos y autoridades. Se quedó allí, observando las luces de la ciudad con ojos que funcionaban de forma imperfecta pero suficiente, rodeada de la familia que se había formado a partir de fragmentos de pérdida y esperanza. Liam finalmente se unió a ellos, porque Liam no soportaba quedarse fuera de ninguna reunión. Trajo su tableta y le mostró a Adelaide un video de su baile de la recepción. Los dos se rieron de su propia magnífica incomodidad. Los cuatro permanecieron en la terraza mientras la ciudad se instalaba en su versión del sueño, que en realidad era solo una forma más tranquila de vigilia. La verdad, pensó Viven mientras abrazaba a su familia extendida, nunca se ocultaba del todo. Solo esperaba. Los ojos adecuados para verlo, las voces adecuadas para expresarlo, los corazones adecuados para creerlo. Y a veces, solo a veces, esos ojos, voces y corazones se encontraban en los lugares más inesperados. Como un parque en una mañana de primavera cuando una niña tropezó y un desconocido la atrapó, dando inicio a una historia que demostraba que la luz siempre podía encontrar un camino en la oscuridad, sin importar cuán completa pareciera. Adelaide bostezó. Sus ojos se cerraron no por ceguera, sino por simple agotamiento. Henry la levantó con facilidad y la llevó a la cama mientras Liam la seguía, todavía charlando sobre algo que había sucedido en la escuela. Viven los vio partir, a esta familia improbable, que se había formado a partir del poder corporativo y la sabiduría de la clase trabajadora. De niños que se necesitaban mutuamente y adultos que habían aprendido a necesitar de nuevo. Se quedó en la terraza un momento más, sola pero no sola, poderosa. Pero ya no aislada en ese poder. El mañana traería nuevos desafíos, reuniones de la junta directiva y tareas, sesiones de terapia y decisiones empresariales. Pero esta noche, en ese instante, todo era exactamente como debía ser. La oscuridad se había iluminado. La verdad se había revelado. Y el amor había tendido puentes a través de abismos que parecían imposiblemente anchos. A lo lejos, el amanecer ya pensaba en llegar, pintando el cielo oriental con promesas de luz. Y en el ático, donde una niña ciega había aprendido a ver, donde un director ejecutivo había aprendido a confiar, donde un ingeniero destrozado había aprendido a recuperar la esperanza, y donde un niño sin madre había encontrado una hermana, la familia Sterling Carter dormía en paz, sabiendo que la luz del mañana los encontraría listos, juntos y tranquilos.